Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Una película del año 98 que tenía por nombre You've Got Mail, o traducido al español, te ha llegado un nuevo correo. Fue una comedia romántica con Tom Hanks y Meg Ryan como protagonistas. Y en esa película aparece el uso de una tecnología de punta digital como medio de comunicación para el romance. Y ese medio de punta es el correo electrónico. Eso era lo último en aquellos días, y por eso la película se giraba alrededor de cómo ellos se conocieron a través de correos electrónicos. No se parece en nada a la mensajería, ¿verdad?, que ya hoy tenemos disponible, pero era en esas palabras: You've got mail, has recibido un correo, lo que muchas veces el computador decía cuando llegaba un nuevo correo electrónico. Y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son cartas del cielo a 7 iglesias. Imagina por un instante que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo recibiera un correo electrónico del cielo. Imaginen que un correo verídico, real, concreto, fuese recibido de manera simultánea por los pastores de la iglesia. Y dice que quien envía el correo no es otra persona que Jesús. Has recibido un correo, y ese correo es de Jesús. ¿No te gustaría leer ese correo con mucho cuidado? Una carta de Jesús para tu iglesia en particular. Y yo creo que aun si nos enteráramos que otra iglesia hermana y no nosotros recibiera una carta así, un correo así, también tendríamos interés de leerlo y ver qué les dijo el Señor. Bueno, pues algo así es lo que está pasando en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y esto me lleva a traerles algunos datos introductorios sobre estas 7 cartas que aparecen en estos 2 capítulos. Cada carta tiene información acerca del autor, Jesús, un contenido central y una promesa para los vencedores. El contenido central o esencial de cada carta es doble, porque tiene un diagnóstico de Cristo sobre el estado de la iglesia y el remedio indicado según el mal que el Señor encuentre en determinada iglesia. O sea que tenemos diagnóstico y remedio. Una carta que expresa quién es el autor, Jesús, un contenido esencial que tiene diagnóstico y remedio, y una promesa al final para aquellos que son los vencedores, que es uno de los temas del libro de Apocalipsis. Y esas promesas que nosotros veremos al final de cada una de estas cartas nos llevan a ver lo que Apocalipsis 19 al 22, los 4 capítulos finales del libro, ofrecen para aquellos que son vencedores. Son como avances de lo que nosotros disfrutaremos como victoriosos en Cristo Jesús. Pero así
es que se divide más o menos el contenido de estas 7 cartas que nosotros estaremos estudiando en las siguientes semanas. Y estas cartas vendrían a ser como una especie de introducción para cada iglesia de lo que el resto del contenido de Apocalipsis diría más adelante. Ahora, eso en cuanto a las 7 cartas en sentido general. Permítame ahora decirles algo sobre la ciudad de Éfeso de manera particular, porque la primera carta está dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Esa iglesia era la que estaba más cercana, si ustedes pueden recordar un mapa que yo les mostré la vez anterior, era la ciudad más cercana a la isla de Patmos, que era donde el apóstol Juan se encontraba cuando el Señor le dio esta revelación. Y podía haber una ruta por la que estas cartas tenían que circular a través de estas 7 iglesias en un orden según los mensajeros podían traspasar estas cartas. Era una ciudad muy importante, un centro comercial, tenía un gran puerto, almacenes y mercado. Algunos que pueden haber visto fotos de las ruinas pueden ver cuán cercana al mar estaba y la calle que llevaba desde el puerto hacia el mercado. Tenían la ventaja de ser una ciudad libre dentro del imperio romano. Pero alguien describe también a Éfeso como el epicentro de los templos paganos y la adoración idolátrica. Era una ciudad sumamente idolátrica y de manera muy particular eran adoradores de Artemisa o la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, de la cual se conservan estatuillas todavía en algunos de los museos que están disponibles al día de hoy. Su templo tenía 120 columnas de mármol, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y como era la diosa de la fertilidad, en sus alrededores abundaban burdeles de las sacerdotisas sagradas. El filósofo Heráclito decía: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar ante la inmoralidad que hay por doquier. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden, aquellos que lo han leído, la narración que aparece en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a la iglesia, a la ciudad de Éfeso, y está haciendo los primeros trabajos evangelísticos para establecer y plantar una iglesia en aquel lugar. Y brota una contienda, un conflicto con aquellos que eran precisamente fabricantes de templecillos de la diosa Diana. Normalmente nosotros viajamos a diferentes lugares y nos vamos a encontrar que uno de los grandes negocios es hacer souvenirs. Y las personas compran souvenirs para llevar regalos a familiares y amigos. Bueno, en aquella época no eran simplemente souvenirs, eran regalos, objetos de adoración. Y era un negocio. Y nos encontramos en Hechos capítulo 19. No quiero leer toda la historia, es bastante larga. Pero ellos se preocupan y dicen: no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito por la predicación del apóstol Pablo, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y si la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron al teatro, y allí se congregaron. Y dice: arrastraron a Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo de viaje, que eran de Macedonia. Y cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. El alboroto era tan grande que vieron un riesgo de que la vida de Pablo corriera peligro. Y dice que entonces se reunieron allí, y alguien importante, Alejandro, hizo señal con la mano de silencio para poder hablar. Y les decía, cuando se dieron cuenta, sin embargo, que Alejandro era judío, dice que gritaron por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas. Y entonces dijeron: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Wow. Y hay una ciudad posiblemente con 600,000 habitantes,
arropada de idolatría, en la que todos creían que la imagen de la diosa Diana cayó a sí mismo del cielo. Y llega Pablo con el evangelio, y allí surge la iglesia de Éfeso. Y el Señor empieza una contienda espiritual, por así decirlo, contra los poderes de maldad que había en aquel lugar. Aquellos que recuerdan la lectura del libro de Hechos recordarán que muchos fueron con sus libros aún de magia, y después de convertidos quemaron esos libros de magia en la presencia del apóstol Pablo, por la obra transformadora del Espíritu de Dios en las vidas de los ciudadanos de la ciudad de Éfeso. Era un lugar ciertamente influyente, fundada por el apóstol Pablo. Hacía 40 años atrás de cuando nosotros estamos leyendo este texto de Apocalipsis capítulo 2. Y qué coincidencia que nosotros este año en la providencia de Dios cumplimos 40 años. La iglesia de Éfeso era una iglesia de 40 años, donde Pablo había ministrado de corrido por 3 años, lo que él no había hecho en otro lugar. Pero no solo eso, sino que él designa allí a uno de sus discípulos de mayor confianza para el apóstol Pablo, Timoteo, y lo coloca a trabajar en la iglesia en Éfeso. Es a ese lugar a donde Pablo envía una de sus más hermosas epístolas, la epístola de los Efesios. Una epístola que se dedica especialmente sobre el tema de lo que es la iglesia y cómo debe conducirse la iglesia. Pero no solo eso, también a esta ciudad envía 2 epístolas pastorales, las 2 epístolas a Timoteo. Y como si fuera poco, no solo habían ministrado Pablo y Timoteo, el mismo apóstol Juan viene a ministrar a esta iglesia. Y es en ese contacto y esa relación que él es llevado a la isla de Patmos. Pero el mismo Juan escribió un evangelio, 3 epístolas universales. Esta iglesia estaba cimentada en la verdad, había sido levantada y guiada por hombres, líderes de la iglesia primitiva. Pero aún esa iglesia de experiencia, de 40 años de experiencia, Cristo tiene que dirigirle algunas palabras. A esta iglesia fue que Cristo mismo habló. Y eso me lleva al autor identificándose a sí mismo. El autor se identifica a sí mismo. Versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Y como yo les decía en uno de los estudios anteriores, en cada una de las cartas de las 7 iglesias, Jesús se introduce con alguna de las características que él mismo usó en el capítulo 1. Y aquí no es diferente. Una frase que él usó en el versículo 16 del capítulo 1 es la que él usa para identificarse como el escritor. ¿Quién envía esta carta? Escribe el que tenía las 7 estrellas en su mano derecha. Y al final del capítulo 1 se nos da la explicación de que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y yo no voy a repetir las cosas que yo dije en aquella ocasión. Basta decir que pienso que es una referencia a los pastores de las iglesias. Y una de las razones que decíamos por ello es que hace más sentido en el propósito de que estas cartas fueran conocidas y leídas en cada una de estas iglesias locales, y por eso fueron entregadas a sus pastores. ¿Cuál sería el propósito de enviarlas? A través de alguien que fuera una criatura angelical. Pero habiendo hecho esa aclaración, el punto central es que es Jesús mismo quien se dirige a estas iglesias por medio de estas cartas. Y luego dice: el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Cristo es el que anda entre su pueblo. Él está con su pueblo. Cristo no establece iglesias y las deja para que funcionen solas. Cristo está donde su pueblo está, donde su iglesia está. No importa el rincón del universo, allí está Jesús con su pueblo. Y este pueblo estaba
siendo amenazado por la persecución del Imperio Romano. Pero él había dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No algunos días, todos los días. Y aunque no lo vemos, como dice Primera de Pedro, Jesús está con su pueblo. Y esa es una verdad que consuela, que anima y que al mismo tiempo coloca un peso de responsabilidad sobre nosotros. Cristo está aquí. Y Él escribe a sus iglesias. Él habla a sus iglesias. Esa expresión cuando dice: y Él dice esto, el que anda en los 7 candeleros dice esto. Esa expresión dice esto es la misma que se usa en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, para introducir oráculos proféticos. Es equivalente a así dice el Señor. Y así mismo es traducida no pocas veces, 250 veces se traduce así en la Septuaginta. De manera que quien habla aquí, quien escribe aquí a las iglesias, no es otro que Jehová. Porque cuando Jesús habla, Dios habla. Esto es un correo del cielo para la iglesia de Éfeso. Pero veamos ahora el diagnóstico. El diagnóstico que Jesús hace de la iglesia de Éfeso. Y es lo que yo he llamado el diagnóstico infalible. El diagnóstico infalible. Seguro, veraz acerca de la realidad de lo que estaba pasando en esta iglesia. Versículo 2: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Luego veremos también el versículo 6 en ese contexto. Pero la iglesia, como les decía, tiene una importancia significativa en Asia Menor. El evangelio se esparció en Asia Menor por las labores de esta iglesia. Aquí entonces, como les decía, Pablo pasó la mayor parte de su ministerio, más que en otras iglesias, comparativamente hablando. Timoteo ministró, Juan ministró. Estaban bien instruidos. Y instruidos como estaban, ellos vinieron a ser una iglesia modelo para otras iglesias del área. Y Cristo les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé. Yo no soy ignorante de ellas. Son expresiones que aparecen en las 7 cartas a las 7 iglesias. De alguna manera Cristo quiere enfatizarnos, dejarnos saber que Él está más apercibido de lo que ocurre en nuestra iglesia de lo que nosotros nos imaginamos. Cristo está interesado en lo que pasa aquí. Cristo está interesado en lo que pasa con cada uno de los suyos. Y Él les dice: yo conozco tus obras. Puede ser que nosotros pensemos que Él está muy distante, pero la verdad es que Él está aquí. La verdad es que Él sí lo sabe. Jesús nos conoce al dedillo, con un conocimiento omnisciente. Y como la iglesia está compuesta por creyentes, se desprende que Él conoce el estado y la situación de cada una de sus ovejas. Y es obvio que Él quiere que tú sepas que Él sabe. Porque por eso lo dice: yo conozco tus obras. Él quiere que tú sepas que Él sabe, para que ese conocimiento, por un lado, te lleve a estar tranquilo sabiendo de que Él no desconoce tu situación, la cual en el caso de estos hermanos era persecución. Pero que también nosotros sepamos que vivimos en la presencia de Dios. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿Recuerdan ustedes esas palabras que Cristo usa para hablar del día del juicio? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Jesús sabe, si tú eres un siervo bueno, que en lo poco has sido fiel, y Él te pondrá en lo mucho. Él lo sabe. Él sabe que tú has sido fiel en lo poco. No es ignorante de eso. Jesús podrá decir eso porque conoce la obra de cada uno de nosotros y la obra de cada una de sus iglesias en el mundo entero. No somos salvos por buenas obras,
pero somos salvos para buenas obras. Y esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su buen obrar. Estaban activos, no estaban perdiendo el tiempo, no eran perezosos en el evangelio, estaban bien activos. Y el Señor dice: yo conozco ese trabajo, yo tomo en cuenta ese trabajo, amados hermanos. Y uno de los propósitos por los cuales nos reunimos nosotros aquí como iglesia, si recuerdan el texto de Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25, es que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, uno de los propósitos por los cuales nos vemos aquí, dice la Escritura, es estimularnos. ¿Saben? Todos necesitamos estímulo. Cada uno de nosotros necesita estímulo. No simplemente tener la expectativa de ser estimulados. No vengas primariamente para ser estimulado, ven primariamente para estimular, es lo que está diciendo. Y ¿saben qué? Todos nosotros nos cansamos, todos nosotros nos agotamos, uno de una manera y otro de otra. Espiritualmente nos cansamos en la lucha y la batalla contra el pecado y las tentaciones. Y lo que la Escritura nos está diciendo es vital para nosotros poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, el que nosotros nos podamos poner al lado de otro y decirle: mi hermano, sigue haciendo la buena labor, no te desanimes, no tires la toalla, vale la pena, sigue hacia adelante. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos no se habían detenido en obrar para la gloria del Señor. ¿Qué tanto tú estás estimulando a otros? ¿Qué tanto tus conversaciones se mantienen en el corazón y en la mente de otros hermanos para seguir adelante, para amar más a Jesús? Y aún les dice: no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los efesios eran ortodoxos, tenían buen discernimiento, podían detectar un falso maestro, un falso apóstol. Tenían tolerancia cero hacia los malos. Por eso dice: no puedes soportar a los malos. Y Cristo lo dice como algo bueno, porque hoy en día nos quisieran decir que no, la tolerancia es permitir a los malos seguir siendo malos, sin estorbo, sin ninguna oposición. Y Cristo dice: no, yo los alabo a ustedes, efesios, porque ustedes no toleran a los malos. Estaban amparados bajo una sana doctrina. Muchos años habían pasado desde el inicio de la iglesia, y sin embargo todavía se mantenían apegados a la enseñanza apostólica. Prestaron bien atención a aquella advertencia que Pablo les había dado y que aparece en Hechos capítulo 20 versículos 29 al 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ellos prestaron atención a esa advertencia de Pablo dada años atrás. Estad alerta, les decía Pablo, y estuvieron alerta, y eso los guardó, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo no nos ama, el enemigo quiere destruirnos, y él buscará la manera de introducir falsos hermanos y falsas doctrinas en sus iglesias. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de tantas advertencias contra el error. Yo quiero saltar al versículo 6, porque en ese diagnóstico que Cristo hace es otra cosa positiva que Cristo dice de los efesios. Y dice el versículo 6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Oigan, qué bien. O sea, no solamente le dice ustedes aborrecen, sino que Cristo les dice, para apoyo de lo que están haciendo, yo también los aborrezco. Yo aborrezco esas obras. Porque algunos solo conciben el cristianismo por las cosas que se aman. Los cristianos aman
Sin embargo, como hijos de Dios, también hay muchas cosas que debemos aborrecer porque Dios las aborrece. Y a juzgar por las actitudes de hoy en día, algunos se atreverán incluso a preguntar: ¿y quién eres tú para juzgar la conducta de otro? Y yo puedo decir: bueno, nosotros nada, pero el Señor todo. Y lo que diga el Señor, eso es lo que importa. Él es el soberano del universo, el todopoderoso y aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Y Él dice: yo también aborrezco esa conducta. Dice Proverbios 8:13 que el temor del Señor es aborrecer el mal. Eso es piadoso. Proverbios 11:1, la balanza falsa es abominación al Señor. O sea, cuando hay comerciantes engañadores, dice Dios: yo aborrezco eso. Y dice Proverbios 11:20, los de corazón perverso son abominación al Señor. Hay una perspectiva de Dios que no cuadra con la enseñanza de las Escrituras, de que Dios es el que tolera y soporta todo cuanto los hombres quieren hacer y pensar. Pero no es así. Nuestra cultura ve lo que Dios no tolera como tolerable, y por eso se han inventado un Dios de su propia imaginación que se acomoda a sus criterios personales. Los nicolaitas, que son mencionados en el versículo 6, eran gnósticos que clamaban que las acciones que hacemos con el cuerpo no afectaban en ninguna manera el alma, y por eso se podían dedicar a las actividades de ir a acostarse con sacerdotisas sexuales, porque eso era algo que afectaba solamente el cuerpo, no el alma. Los efesios reaccionaron a esa propuesta de los nicolaitas, y vamos a ver otro día, cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, que esa iglesia no actuó como actuaron los efesios. Los de Pérgamo fueron afectados por los nicolaitas, pero esta iglesia de Éfeso se mantuvo firme y dijo: no, los nicolaitas están en el error. Y el Señor reprendió a los de Pérgamo y alabó a los efesios por haber actuado en contra de esa enseñanza de los nicolaitas. Pero recuerden, eso era en medio de una ciudad que estaba llena de idolatría. Era una ciudad llena de inmoralidad. Y Cristo puede alabar a estos hermanos por haberse mantenido puros en ese sentido. Eran una sociedad idolátrica y de corrupción, en la que ellos habían podido ser sal y luz para su generación. No cedieron a la presión de sus días, y lo que pudo ser parte de su cultura por mucho tiempo, ahora era un mal que sus almas aborrecían. Y amados hermanos, nosotros estamos llamados por Dios a ser más hijos de Dios que hijos de nuestra cultura. Hay muchas cosas de la cultura con las que no tendríamos necesariamente problema, pero cuando hay un conflicto, tenemos que ser primero hijos de Dios que hijos de nuestra cultura. Esta misma semana, para mí era chocante ver algunas de las cosas que están pasando en el mundo. Como una noticia de París, por ejemplo, que hay un museo que ha abierto sus puertas para poder los clientes nudistas venir a visitar el museo. Tremendo escenario. Pero no solo eso, en Canadá ahora mismo se están debatiendo leyes que permitirían cosas que hasta vergüenza me da mencionarlas desde este púlpito. Ahora mismo, esta semana. Esta misma semana escuchaba un reporte hablando de cómo hay universidades en los Estados Unidos que en pro de la diversidad están permitiendo que todas las diversidades de identidades de género penetren a las universidades, y le es más difícil a alguien que ha nacido del sexo masculino y que permanece identificándose como del sexo masculino al día que quiere entrar a la universidad para entrar a ella. Le es más difícil a esa persona que a cualquiera que invente cualquier otro tipo de identidad. Eso está pasando en los Estados Unidos esta semana. Y para mí leer todas estas noticias decía, bueno, el mundo está de cabeza. Pero hermano, no importa que el mundo esté de cabeza, nosotros debemos seguir actuando según la cabeza, que es Cristo, y mantenernos firmes y fieles a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz gloriosa y admirable. La pregunta es si nos mantendremos aborreciendo lo que Dios aborrece
y nadando en contra de la corriente cuantas veces sea necesario. Cuando Cristo llega al corazón de una persona, no llega de una manera inconsecuente. Cristo transforma. Cristo no nos deja amando las cosas que están mal en la cultura. Cristo transforma nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cristo transforma las cosas que amamos y que aborrecemos. Cristo cambia corazones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el viejo debate entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Nuestro pasaporte es celestial. Las corrientes de este mundo pueden ir y venir, como de hecho ha ocurrido en todas las generaciones. Las ideas, las prácticas, las modas, los estilos vienen y van, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero hasta aquí el diagnóstico positivo. Ha sido un mensaje de encomio hasta aquí. Pero ahora el Señor pasa a algo negativo y dice: tengo esto contra ti. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La frase que a veces llega a nuestros oídos: mira, hay algo que yo quisiera hablar contigo. Cuando uno oye esa frase, uno dice: uy, ¿qué será? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? Esa frase normalmente introduce conversaciones incómodas, conversaciones no deseadas. Bueno, saber que Jesús tiene algo contra nosotros es una situación incómoda. Tengo esto contra ti, introducido con un pero doloroso. Es cierto que tú tienes estas buenas obras, es cierto que tú tienes pureza doctrinal, es cierto que tú has sido fiel moralmente hablando, pero habían abandonado el amor que antes tenían. Un amor sencillo por el Señor Jesucristo mismo. El amor que genera todos los otros amores. El amor que hace que perduren nuestras acciones para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que Cristo, conociéndolo todo, Él pudo haberle señalado muchas otras cosas más que no estaban bien. Pero Él escogió esta. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si es uno de nosotros, nos aprovechamos y hacemos un listín. Esto. Cristo solo les dijo: has dejado tu primer amor. Concéntrate en eso. Concéntrate en ese problema. Es muy probable que ellos no estuvieran apercibidos de ese problema hasta que el Señor se los dijo. Es muy probable que nadie se haya dado cuenta, pero para Jesús era un punto crucial. Jesús no es ciego a las demás virtudes que les adornaban a ellos. Él los encomió por eso. Pero no se trata de un asunto de suma y resta, cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas. Nada podía compensar lo que había ocurrido con el primer amor. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que le llevó a negar a Cristo 3 veces. Bueno, cuando Cristo restaura a Pedro, nosotros nos damos cuenta claramente que el problema de Pedro no fue de valentía. Mira, le cogió miedo a una sirviente. Mira, que Pedro, más cobarde. No, el problema de Pedro no fue de valentía. El problema de Pedro era un problema de amor. Por eso cuando Cristo tiene el encuentro con Pedro, Él no le dice: Pedro, tú eres valiente. Él le dice: Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces. Pedro, ¿me amas? En algún momento en la vida de la iglesia de los Efesios, ellos pasaron de hacer las cosas impulsados por el amor a Cristo a hacer las cosas mecánicamente, motivados meramente por el celo doctrinal, la tradición, la costumbre. Y no es algo nuevo que vemos en las Escrituras. En una ocasión, a través del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 2:2:
Así dice el Señor: de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor. Wow. Dice: yo me acuerdo el cariño que tú me tenías en la juventud, le dice Dios a Israel. Y es lo mismo que Jesús está diciendo a la iglesia de los Efesios: has dejado tu primer amor. Habían perdido el fervor y el entusiasmo inicial que ellos habían manifestado. Jesús habla de un enfriamiento espiritual en Mateo capítulo 24 versículo 12. El amor de muchos se enfriará. ¿Se había enfriado el amor de los efesios hacia Dios mismo? Porque no se necesita que abdiquemos completamente del cristianismo para que haya algo lo suficientemente malo como para que Cristo diga: tengo esto contra ti. Cristo lo tomó en cuenta. Era algo que no debía ser. Cristo no es indiferente a nuestra falta de amor. Jesús no es indiferente a ningún pecado, pero ciertamente esto era algo que él veía que no debía seguir en la ciudad de Éfeso. Una iglesia de experiencia, de más de 40 años de existencia, con todos los hombres que trabajaron aquí en aquel lugar, había dejado su primer amor. Y ellos debían mantenerse perseverando en lo que estaban haciendo bien. Pero el bien realizado no compensa una caída en esa área. El problema de ellos no estaba en la cabeza, estaba en el corazón. Y ese problema había que solucionarlo. Porque podemos estar nítidamente bien en cuanto a doctrina se refiere, y sin embargo tener corazones que vayan camino a la apostasía. El Señor no quiere el cascarón de tu vida. El Señor te quiere completo. Todo para Él. No le des parte de tu vida a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Mateo 22:37. ¿Recuerdan cómo Santiago amonesta a sus lectores contra la mundanalidad en Santiago capítulo 4 versículos 4 y 5? Él les dice: no debéis ser amigos del mundo, porque os convertiréis en enemigos de Dios. Pero les hace una pregunta: ¿ustedes no saben que el Espíritu de Dios tiene celo de ustedes? Porque cuando el corazón nuestro se va tras el mundo, Dios, que es celoso, tiene celo de nosotros. Dice: Él no tolera eso. Él no quiere la mitad de tu corazón. No importa cuánto trabajo tú hagas, si no tienes amor, ¿de qué sirve? Pablo lo dice en 1 Corintios 13 versículo 3: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Tiene que ser por amor. Y hermanos, qué bendición es saber que no somos salvos por nuestro amor a Él, sino por el amor suyo hacia nosotros. Eso es una bendición. Sin embargo, eso no quita la importancia de que Jesús quiere que le demos nuestro amor a Él. Para Él es importante y debe serlo para ti también. Por amor a Cristo oramos, y por amor a Cristo evangelizamos. Por amor a Cristo venimos los domingos, y por amor a Cristo los miércoles también. Por amor a Cristo ponemos nuestros dones al servicio de los demás, y por amor a Cristo nos preocupamos los unos por los otros. Por amor a Cristo nos perdonamos a los que nos ofenden, y por amor a Cristo también estamos dispuestos a echar a un lado nuestras sensibilidades y soportarnos los unos a los otros. Por amor a Cristo preservamos la unidad de la iglesia, y por amor a Cristo guardamos su pureza doctrinal. Hazlo hoy por amor a Cristo, y mantente haciéndolo por amor a Cristo siempre. Porque cuando viene a ver, sin darnos cuenta, también perdemos nuestro primer amor. ¿Y por qué Jesús hace esa pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Acaso es que necesita información?
No. Hemos visto aquí mismo que Él dice: yo conozco tus obras. No necesita información. Él no necesita que alguien le diga lo que hay en el corazón del hombre. Jesús le hizo la pregunta a Pedro por la misma razón que Dios interrogó a Adán en el huerto del Edén. No es para Él conocer, es para que nosotros sepamos. Es para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y para que hagamos algo con esa información. ¿Te gustaría saber lo que Jesús piensa de ti? Nos interesa saber como iglesia lo que Jesús piensa de nosotros. Tengo contra ti esto. Mira, esto está bien, esto está magnífico, esto está genial. Pero, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor por mí? Bueno, si queremos saber qué piensa Jesús, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios de tal manera que podamos discernir el mensaje de Dios para nosotros como iglesia a través de esas páginas y la iluminación del Espíritu Santo, para ver cómo estamos, cómo somos, cómo está el corazón. Y al evaluar nuestro corazón con la palabra, los sermones, dejar que Dios nos diga: yo conozco tus obras, y tener oídos dispuestos. Pero ese es el diagnóstico de Jesús, un diagnóstico perfecto. Ahora veamos el remedio perfecto. Apocalipsis 2:5. He aquí la medicina. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Aún el mejor de los médicos llega a usar el método de prueba y error, porque no sabe con certeza la cura de un mal muchas veces. Pero en el caso de Jesús no es así. Él sabe cuál es el remedio perfecto para la medicina, para el problema, el mal que nos afecta. No solo puede hacer un diagnóstico infalible, Él puede darnos el remedio perfecto. Y en el caso de los efesios eran 3 cosas: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde has caído. Reflexiona sobre lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Antes tú no estabas así. Recuerda que hubo un tiempo en el que Cristo ocupaba un lugar más central en tu vida. Y uno quisiera poder decir que eso no ocurre, pero la verdad es que sí ocurre. Tristemente ocurre. Por eso en el mismo capítulo de Jeremías 2, el profeta dice: espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Sí, es posible, tristemente es posible, que cambiemos a Dios por cosas que nos sacian, por cisternas rotas que no retienen agua. Antes era más que evidente que Cristo era el dueño de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus labios, de tu dinero y aún hasta de tus vacaciones. Pero ahora te ves haciendo muchas cosas porque estás acostumbrado a hacerlas, no porque amas a Cristo. Estabas más consciente de Cristo para aprender de Él, para agradarle a Él. Ahora has aprendido a tomar decisiones sin tomarle en cuenta a Él. Pero recordar no es suficiente. Arrepiéntete. Tiene que haber arrepentimiento. Sin esa admisión de culpa no habría restauración. Si nuestra actitud no cambia con respecto a aquello que nos señala el Señor, entonces no ha habido arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud y de disposición. De manera que si lo ves como Dios lo ve, debes hacer algo al respecto. Corta con todo aquello que te impide servir a Cristo como Él quiere que tú le sirvas. Me compartía un hermano su testimonio y me hablaba de cómo él llegó a un momento crucial en su vida, cuando él entonces le pidió a Dios en oración: Señor, quita todo aquello que se interpone entre tú y yo. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo.
y Dios lo bendijo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te mantiene apagado, amarrado, indiferente? ¿Eres una sal que dejó de salar? ¿Qué prácticas o hobbies se han adueñado de todo tu tiempo, de manera que ya no hay diferencia alguna entre ti y la forma en que viven los que no conocen a Dios? ¿Qué es lo que hace que pasen los días, las semanas, los años y las cosas sigan igual? Sigan igual en tu vida personal, sigan igual en tu matrimonio, sigan igual en tu familia. ¿Qué es? Recuerda de dónde has caído, para que te arrepientas de lo que debes arrepentirte. Porque no arrepentirnos de las cosas que Dios nos dice que debemos arrepentirnos, en este caso de lo que Jesús claramente le dijo a los efesios, de lo que debían arrepentirse, es un desafío al trono de Dios. Es un desafío. No seamos duros y dejémonos ser gobernados por el soberano del universo. No te resientas a su señorío, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el devocional que tienen los Keller sobre el libro de Proverbios, ellos hacen unas declaraciones que deben ponernos a pensar. Ellos comentan sobre Proverbios 9, 7 al 9, donde dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Y su comentario fue el siguiente, presten atención: mientras más desciendes en el camino hacia la insensatez, más interpretarás todos los eventos como si apoyaran lo que siempre has creído. O sea, tú eres, mientras más insensato tú eres, tú vas diciendo, por eso que yo digo tal cosa, y tal cosa tú la vas a ver bajo tu propia óptica. Dice: cuando las cosas no salen bien, culparás a los otros y a las circunstancias por tus problemas, y esto endurece tu corazón en lugar de suavizarlo, y hace que estés menos abierto al consejo que nunca. Y luego de hacer una exhortación a aprender de los errores y de las críticas, hacen una pregunta importante: ¿cuándo fue la última vez que permitiste que alguien o algo cambiara tu manera de pensar acerca de un asunto significativo? ¿Cuándo fue? Porque Cristo está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete. Hay un cambio de concepto sobre eso que yo estoy haciendo para hacerlo diferente ahora. ¿Cuándo fue la última vez que tú permitiste que algo así viniera a ti y tú dijeras: ciertamente eso no está bien, perdóname, Señor, eso no está bien? Y después de cada una de sus meditaciones, ellos hacen una oración y la escriben. Y bajo esa nota ellos escribieron lo siguiente: Señor, cuando las cosas no marchen bien, o cuando yo haga algo mal, ayúdame a dejar todas mis defensas, ni echar la culpa a otros y mis justificaciones personales, porque esas son las herramientas de los necios. Como buen soldado, ayúdame a decirte: no tengo ninguna excusa, Señor, para que aprenda lo que tenga que aprender. Ayúdame a comenzar con las cosas que pasaron ayer. Amén. Wow. Qué oración. Qué oración. Y luego Jesús les dice: haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. A veces el asunto se trata de una vuelta a las prácticas más fundamentales de la vida cristiana, como es alimentarnos de la palabra y la oración. Quizás debas tomar más en serio el mandamiento a regocijarte en el Señor siempre, de manera que Él sea tu deleite y tu alegría. Y si observaron bien, habrán notado que la receta del gran médico vino con una advertencia muy importante. Si tú sigues por ahí, por esa senda, como dice ese camino, te vas a matar, Bueno, pues Cristo dice: haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. He aquí una de las razones de por qué hay iglesias que desaparecen. Cristo mismo las cierra.
Cristo las cierra. Y Él usará medios que la gente quizás no identifique con eso. Pero al final son ocasiones en que Dios dice: está bueno. Si no te arrepientes, la cierro. Y eso significa más que simplemente quitar una iglesia de una ciudad en particular. Significa que Cristo se va de ahí. Y yo, amados hermanos, esa amenaza del Señor tiene que recordarnos la palabra de Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer. Si Jesús se va, ¿qué es lo que queda? Si Jesús no mantiene encendido su candelero en este lugar, podemos ser cualquier cosa, cualquier sociedad, cualquier comunidad, menos una iglesia de Jesucristo. ¿Y no nos muestra eso la seriedad con que Cristo está viendo el problema? Wow. ¿Lo ves tú con la misma seriedad que Jesús? Oh, que el Señor nos ayude a pensar como Jesús en esto. Pero finalmente hay una nota, una promesa al vencedor. La promesa del vencedor, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quiénes son los vencedores? Son aquellos que perseveran en la fe, en la piedad, en la verdad y en el amor, aun a pesar de las tribulaciones y las persecuciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Qué lenguaje! Puedes tú casi palpar, ver la mano de Dios extendiéndose, tomando del fruto del árbol de la vida y diciéndote: come, hijo mío. El árbol de la vida al que Adán y Eva perdieron acceso será nuestro en Cristo Jesús. Y el mismo Dios que puso ángeles, querubines, para que el hombre no pudiera comer del árbol de la vida, es el mismo Dios que ahora nos ofrecerá de su fruto. ¡Qué bendición! El paraíso de Génesis 2 era de Dios también, porque aquí dice el paraíso de Dios. Pero el paraíso de Génesis, de Apocalipsis, será muchísimo mejor. Que será eterno, interminable, un gozo exuberante que llenará al pueblo de Dios eternamente y para siempre, continuo. Y Juan nos contará más de ese paraíso cuando lleguemos a los últimos capítulos de Apocalipsis. Por ahora solo quiero que nuestra imaginación se llene de gozo con la frase de que un día estaremos en el paraíso de Dios. ¿Y por qué dar esta promesa para el vencedor? Si no es para animarnos a seguir adelante, de que vale la pena. Porque estos hermanos estaban sufriendo, padeciendo, y el autor les dice: pero el vencedor recibirá esto. Y era para animarlos. Amados hermanos, animémonos. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena. No era porque Dios les iba a librar de todas las aflicciones, sino porque Dios les iba a proteger en todas las aflicciones, para que llegaran hasta el final. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En conclusión, mis amados hermanos, las iglesias del siglo XXI tienen tanta necesidad de oír la voz de Cristo como la tuvieron estas 7 iglesias de Apocalipsis. Si el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para nosotros, amados. Esto es para nosotros. El Señor quiere que prestemos atención. Aprendamos también de Cristo a tratar con las fortalezas y debilidades de los demás, con sus buenas obras y con sus pecados. Cristo alabó a los efesios. ¿Estamos nosotros alabando a los demás? ¿Estamos afirmando a nuestros hermanos como lo hizo Cristo, que les dijo más cosas buenas que negativas, que son solamente una? Como yo les decía, de seguro Él sabía más. ¿Estamos nosotros animando a los hermanos? Todos pecamos, pero ciertamente todos necesitamos ayuda para seguir corriendo. Y finalmente, el amor a Cristo debe ser un ingrediente indispensable en toda iglesia.
El amor a Cristo debe ser un ingrediente indispensable en toda iglesia. Recuerda que la iglesia somos todos nosotros. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Está llamándote Jesús a ser parte del remedio que necesitamos como iglesia, arrepintiéndote de tu falta de celo y de falta de fervor con el Señor? ¿O examinémonos a nosotros mismos? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Si nosotros, al estudiar el contenido de la carta que Cristo envió a la iglesia en Éfeso, vimos que el tema del amor a Cristo era un tema central en esa carta. Con respecto a la carta que Cristo envía a la iglesia en Esmirna, el tema central es la tribulación. La tribulación, la aflicción del pueblo de Dios bajo la persecución de aquellos que aborrecen a Cristo. Y de plano quería mostrarles, presentarles que esa es la palabra clave de esta sección. Las iglesias de Asia, estas 7 iglesias a las que se dirige el libro de Apocalipsis, estaban padeciendo aflicción de una forma o de otra, y las 7 iglesias reciben este libro de Apocalipsis como una manera de alentar sus corazones en esos tiempos difíciles que estaban enfrentando ya y los que tenían también por delante. Pero esta iglesia de Esmirna, de manera particular, necesitaba una palabra de Cristo con respecto a esa aflicción que se avecinaba, con respecto a esa tribulación en la que ellos se encontraban y vivirían. Y quisiera decirles algo con respecto a la ciudad de Esmirna, sencillamente para ponernos a tono. Digamos si un mensajero, como el mapa que yo les mostraba la vez anterior, si un mensajero recorría las 7 iglesias, enviada este libro desde Patmos, que era la isla donde estaba el apóstol Juan, la primera carta llegaría a Éfeso, es la ciudad de entrada más cercana a la isla de Patmos, y luego de allí, subiendo al norte, nos encontraríamos todavía en la costa con la ciudad de Esmirna. En 195 antes de Cristo se construyó un templo en aquel lugar, en aquella ciudad, dedicado a la diosa Roma, lo cual le hizo que ellos ganaran simpatía con el imperio romano. En el 26 después de Cristo, ellos dedicaron un templo al emperador Tiberio. Vamos a decir que en Asia Menor las ciudades estaban compitiendo para ver cuál iba a ser la que levantaría primero un templo para adorar al emperador, porque el emperador terminó siendo considerado un dios. Pues ellos lograron, si pudiéramos llamarlo así, el logro de hacer el templo dedicado a Tiberio César. Y eso pueden imaginarse cómo les ganó un favor con el imperio romano. Pero también había templos a Cibeles, a Zeus, a Apolo, Némesis, Afrodita y Esculapio, entre otros. La ciudad era una ciudad hermosa y la llamaban la corona de Esmirna. Y menciono este aspecto sobre todo porque al final veremos que una de las promesas al vencedor habla de la corona de la vida. Quizás una manera de hacer contraste de lo que era la fama de esta ciudad con lo que Cristo realmente promete. Dice un autor, Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban juegos atléticos famosos todos los años, una biblioteca pública imponente, un odeón que era el hogar de la música y un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. En esa ciudad habían muchos judíos que habitaban allí. Recuerden que en los recorridos que hacían
Pablo con sus discípulos y seguidores, los recorridos que él hacía a través de Asia Menor, él se encontraba con muchos judíos y él iba primero a las sinagogas donde predicaba el evangelio, y muchos se convirtieron, otros tuvieron oposición, como leeremos más adelante. Pero se dice que la contribución económica de los judíos para el embellecimiento de la ciudad de Esmirna y darle la fama que alcanzó fue algo muy significativo. O sea, que se le atribuía a que los judíos eran los que habían hecho ese gran aporte. Pero lamentablemente los judíos de Esmirna fueron muy hostiles contra el evangelio. 100 años atrás, los judíos habían dado su apoyo a Julio César en medio de una guerra, y por esa razón a los judíos se les había concedido un permiso especial para no tener que adorar al emperador sin verse en problemas. En un momento dado, los cristianos se fueron beneficiados de ese permiso, porque los cristianos eran considerados una especie de secta dentro del judaísmo. Pero cuando los mismos judíos empezaron a atacar al cristianismo, entonces ya ellos fueron denunciados como aquellos que no adoraban al César sin tener la autorización. Un comentarista dice: los romanos habían otorgado a los judíos, tanto en Israel como en la diáspora, la exención de prácticas religiosas romanas. Le habían concedido el derecho de observar su propia religión y la consideraban una religión lícita. Y en ese sentido el cristianismo vino a ser una religión ilícita. Y cuando comenzó en Pentecostés el cristianismo, ellos estaban seguros bajo esa sombra, pero luego fueron acosados por los judíos y por los romanos. En consecuencia, los cristianos ya no tenían protección civil y fueron calumniados. La ciudad de Esmirna es la que hoy conocemos como Izmir en Turquía. Y mencionaré algo sobre esto más adelante, pero Izmir es un lugar turístico de importancia en la Turquía del día de hoy. Pero permítame entrar al material de la carta que Cristo envía a Esmirna de manera particular, y comencemos con el versículo 8. El primer versículo que Cristo le dirige a esta iglesia es el versículo en el que Él se identifica a sí mismo. El autor se identifica a sí mismo. Habíamos mencionado cómo en cada una de estas cartas el Señor utiliza alguna descripción que ya Él nos dio en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y Él selecciona de estas características para cada una de estas cartas que Él envía. Y no es casualidad cada una de las características que Él usa en cada una de estas cartas. Y de manera particular a ellos les dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. La tradición dice que el apóstol Juan fue quien ordenó a Policarpo como obispo en Esmirna. Y es posible que haya sido Policarpo mismo quien haya leído Apocalipsis cuando recibieron esta carta. Apocalipsis, Policarpo vivió larga vida, y posiblemente él, que conoció a Juan, sea quien haya leído esta carta. De manera que no solamente vemos que Juan tenía una relación personal con la iglesia de Éfeso que vimos la semana pasada, sino también con esta iglesia de Esmirna. Pero el punto es, ¿cómo se identifica Jesús a esta iglesia? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y era la mejor identificación que Jesús pudo haber usado con ellos, porque viviendo lo que ellos estaban viviendo, la persecución que ellos estaban enfrentando y con la vida corriendo el riesgo que corrían, el que Jesús les diga: señores, yo soy el que tengo aún la muerte bajo mi control, yo soy el soberano de la vida y de la muerte, yo estuve muerto y vivo, confíen en mí. Él puede sostenerles, animarles, preservarles, aún en los momentos más oscuros y difíciles. Aún pasando por el valle de sombra de muerte, Cristo los iba a pastorear. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Pero primero dice el primero y el último, una frase que ya explicamos cuando estudiamos el capítulo 1, mostrando que Cristo es Dios. Jesús es soberano sobre todo. Él tiene la última palabra. Si hay alguien en control, es Jesús nuestro Señor. De manera que no es casualidad que este libro enfatice ese aspecto de la vida de Jesús, y que aún luego de mencionar las 7 cartas
en los capítulos 2 y 3 que el capítulo 4 destaque tanto la realidad de que Dios está sobre su trono. Si ustedes en su tiempo leen el capítulo 4 de Apocalipsis, van a ver un énfasis con la palabra trono, trono, trono. Dios está en su trono. Dios es quien gobierna. Y estas iglesias necesitaban saber esta verdad y Cristo se los recuerda. Los vencedores estarán para siempre con el Cordero, porque Cristo es el vencedor. Y luego el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Recordar en medio de la persecución esa realidad y en medio de las amenazas el hecho de que Dios, aunque nos quiten la vida, Dios nos levantará de la muerte, que resucitaremos con Él, debió ser de mucho aliento para esta congregación. Cristo experimentó la peor de las muertes y sin embargo, he ahí estaba vivo. Jesús ha estado en ese terreno, pero no solo ha estado en ese terreno, sino que la Biblia nos dice que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Cristo le quitó la ponzoña a la muerte. Dice 1 Corintios 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y luego dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque Cristo resucitó y porque resucitaremos con Él. Lo que hagamos aquí en esta vida, lo que nos ocurra aquí en esta vida, tendrá repercusiones eternas y pueden aún quitarnos la vida. Pero nuestro trabajo no es en vano. No es de que, ay, me mataron, ya, se perdió todo. No, dice, no es en vano, dice Cristo. Nuestra unión con Él es eterna. Y por eso nos pueden matar, pero nada puede destruir nuestra vida en Jesús, porque Jesús es más grande que la muerte misma. Por eso es precioso ese texto de Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona que tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Pero en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es muy bonito leerlo cuando todo está bien, pero cuando estamos siendo perseguidos y nuestra vida corre peligro, saber que aunque nos quiten la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos, eso es consolador. Es por eso cuando murió Lázaro, Cristo, que sabía que lo iba a resucitar, habla con Marta, su hermana. Dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice Marta. Y dice Cristo, tu hermano resucitará. Ella dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? O sea, Cristo pudo haberlo dejado ahí y hacer esa declaración gloriosa, no morirá jamás, punto. Pero no, hace la pregunta, ¿tú crees eso? Porque hace una diferencia creerlo o no. Hace una diferencia en la actitud que tenemos hacia las cosas, aún hacia la muerte misma. ¿Tú crees eso? Pasemos al diagnóstico que Cristo hace de la situación en la que estaba viviendo la iglesia. Y eso lo encontramos en el versículo 9. Y este es el diagnóstico que el gran doctor de las iglesias, Jesús, hace. Recuerden, Jesús conoce todo de sus iglesias. Jesús está cercano a sus iglesias. Jesús está en medio de sus iglesias. Él es el que está paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Nadie conoce a sus iglesias mejor que Jesús. Y Él escribe a esta iglesia y les dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A diferencia del diagnóstico que nosotros vimos en el caso de la iglesia de Éfeso, aquí el Señor no les da ninguna palabra de reprensión a la iglesia de Esmirna. Recuerden cómo les dijo a los de Éfeso: pero tengo contra ti. Aquí no se usa esa frase. ¿Era esta una iglesia sin ningún pecado, ni error, ni falta? No creo. Estaba llena de pecadores. Toda iglesia donde hay pecadores, hay pecados. De seguro que Cristo sabía de muchas cosas en las que ellos habían pecado. Pero Cristo escoge no reprender a esta iglesia con esta carta. Y sencillamente les toma en cuenta la situación que están viviendo y les trae palabra de aliento. Él les dice: yo conozco tu tribulación. Jesús no tenía un mero conocimiento intelectual de que ellos estaban pasando por tribulación. Yo conozco tu tribulación. Yo no estoy ajeno a ese conocimiento, sino que lo que Jesús les está diciendo es: yo tengo un conocimiento compasivo de la realidad que tú estás viviendo. Créanme, les está diciendo, yo no ignoro que ustedes estén pasando eso y lo siento en mi propia carne. El que sufre, aunque no esté solo, muchas veces se siente solo. Y es lo que nos dicen las personas en su aflicción: me siento solo, nadie me entiende, ese tipo de declaraciones. Pero no es que necesariamente estás solo, pero es la sensación. Y Cristo les está confirmando la realidad de que yo estoy con ustedes. Yo conozco lo que ustedes están pasando. Y Pablo habla de algo así de su experiencia en la última carta que él escribió en el Nuevo Testamento, que fue 2 Timoteo. Y él estaba siendo juzgado. Y él dice en 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, dice él, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Qué realidad, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Ahora oigan, no simplemente y me sentí mejor. No, él dice: el Señor me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. O sea, era en medio de la aflicción, era en medio de la persecución, en medio de la amenaza de muerte, que él dice: el Señor me fortaleció. ¿Saben para qué? Para que siga predicando. No para que sea librado y ya yo me vaya, me esconda por ahí para que no me hagan daño. No, para yo poder hablar del evangelio. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, les dice, pero tú eres rico. Si el evangelio de la prosperidad fuera el evangelio correcto, Cristo tenía una oportunidad de oro aquí para amonestar a estos hermanos por su incredulidad. Si el evangelio de la prosperidad, que dice que las personas no tienen todo lo que deberían de tener porque son incrédulos y tienen falta de fe, que no tienen la salud porque tienen falta de fe, esta era una oportunidad de oro para decir: es por ustedes que esto está así. Ustedes deberían reclamar lo que es suyo. Pero eso no es lo que Cristo hace. Cristo no los reprende, al contrario, no tiene ninguna nota de amonestación, porque la pobreza que ellos estaban viviendo no tenía ninguna razón para ser reprendida. Al contrario, se debía a la fidelidad a Cristo y al evangelio. Los hermanos habían experimentado una gran transformación de ir tras los bienes de este mundo, siendo una ciudad tan próspera, la ciudad de Esmirna. De ir tras los bienes de este mundo, pasaron a creer que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Ganar a Cristo es tener la perla de gran precio. Y es por eso que en 2 Corintios 6 Pablo habla de los creyentes como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Los creyentes somos una contradicción para el mundo, porque no buscamos lo que el mundo busca. Y por otro lado, Jesús habla de aquellos que tienen mucho, pero que no son ricos para con Dios, como dice él en Lucas 12:21. Porque uno es el estándar de Dios
y otro es el estándar de los hombres. Son dos estándares muy diferentes. Pero nosotros los hombres parecemos faraones a veces, ¿no? Queremos amasar tantas cosas. ¿Y acaso también queremos llenar criptas con tesoros para cuando muramos? ¿Para qué estamos invirtiendo tanto en tener y poseer? ¿Qué es lo que queremos? Aparentemente los de Esmirna habían sufrido la pérdida o la confiscación de sus bienes por causa de su fe. Quizás muy parecido a la experiencia que se narra de los hebreos en Hebreos capítulo 10, donde por ser creyentes perdían los mejores trabajos, no les ofrecían los trabajos y les confiscaban sus bienes. Pero ellos no estaban dispuestos a cambiar las glorias celestiales por los efímeros placeres terrenales que el diablo les estaba ofreciendo. Habían aprendido que hacer tesoros en los cielos es muchísimo mejor negocio que acumular tesoros en la tierra, los cuales tarde o temprano vamos a perder. Y muchas veces la persecución que padecen nuestros hermanos en el mundo no son atentados directos contra la vida. Muchas veces se manifiestan precisamente a través del ostracismo, a través del menosprecio que familiares tienen hacia aquellos que profesan fe en sus familias. La falta de acceso a empleos dignos. Identificarse como cristianos hoy en día en muchos lugares del mundo significa una pérdida automática de oportunidades. Y para colmo, muchas de las acusaciones son acusaciones falsas. Por eso el texto dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La carta habla de los que dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos de nacimiento, eran judíos por ascendencia, pero no eran judíos en el corazón, verdaderos judíos en el espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 2:28: no es judío el que lo es externamente, sino ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y en Romanos 9:6 dice: no todos los descendientes de Israel son Israel. Y por eso el Señor aquí les dice: dicen ser judíos pero no lo son. A los ojos de Jesús no lo son. Los verdaderos judíos fueron aquellos que no permanecieron viendo la religión como algo perteneciendo a un pueblo físico, sino a un pueblo espiritual. Eran aquellos que creyeron en Jesús, que le vieron por la fe como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquellos que permanecieron en incredulidad estaban mostrando lo que eran en realidad: hijos del diablo. ¡Wow! Hijos del diablo, pastor, qué fuerte. Es Cristo que dice que eran sinagogas de Satanás. Es Cristo que le llama a los fariseos con quienes él habló hijo del diablo. Es ahí en Juan 8. Es Cristo que escribe esta iglesia en Esmirna y usa esos términos. Por eso en ese conflicto de Juan 8, ¿cuáles fueron las palabras de los fariseos a Jesús? Somos descendientes de Abraham. ¿Ustedes recuerdan aquel caso cuando Juan el Bautista le dijo: Dios puede hacer descendiente de Abraham hasta de las piedras si fuera así? El punto no es ser descendientes físicos. Sé que sois descendientes de Abraham, les dijo Jesús, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea que lo importante es no si somos hijos o no de Abraham, es si tenemos cabida para la palabra de Dios en nuestro corazón o no. Y sigue diciendo Cristo: yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Y ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Y Cristo les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham entonces. Y luego en el versículo 42 de Juan 8: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Oh, si Dios mostrara realmente al corazón de los hombres la realidad de que no nacemos siendo hijos de Dios, de que es un problema real,
de que cuando nacemos en este mundo enemigos de Dios, somos hijos del diablo. Jesús es el primero en decirlo. ¿Para qué? Para que nosotros no nos enorgullezcamos de eso, sino que procuremos salir de la familia del diablo y ser introducidos en la familia de Dios, lo cual podemos ser por medio de la fe en Jesucristo, adoptados en la familia de Dios. Qué gran bendición Cristo concede a sus seguidores. Cuando Jesús le escribe a los de Esmirna y le dice que esos judíos son sinagoga de Satanás, está haciendo algo similar a esa conversación que Jesús tuvo con los fariseos, porque le daban tanta importancia a la ascendencia física y no a creer por la fe en el Mesías, en Jesús. Dicen ser judíos, pero no lo son. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Los primeros creyentes salieron de los judíos, pero esos también fueron los seguidores de la fe cristiana. Los judíos tuvieron muchos privilegios, como yo les decía, otorgados por el Imperio Romano, pero también la mayoría rechazó a Cristo y su evangelio. En Antioquía de Pisidia, cuando llegó Pablo predicando el evangelio, los judíos se le opusieron duramente. Y dice Hechos 13:46, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los no judíos. Y cuando el texto habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, el término que se usa para blasfemia también tiene una acepción que significa difamación o calumnia. La Nueva Versión Internacional traduce el texto: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos y no lo son. Los mismos judíos estaban acusando a los cristianos, denunciando a los cristianos ante las autoridades romanas para que los metieran presos y aún para que los mataran. Hermanos, este diagnóstico que Cristo da a la iglesia de Esmirna no era bueno. O sea, imagínense que Cristo nos envíe una carta. Piénsenlo, ubíquense, pónganse en el lugar de ellos. Que Cristo nos envíe una carta y nos dicen: a algunos de ustedes los van a meter presos y a otros los van a matar. Es duro, es un diagnóstico fuerte. ¿Qué remedio entonces les daría el Señor? Y eso me lleva al versículo 10. ¿Qué remedio? ¿Cuál es el remedio indicado para una situación así? Dice el versículo 10: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor les da una prescripción doble aquí. No temas lo que está por sufrir, y sé fiel hasta la muerte. El Señor no les dijo: no se apuren, que nada de eso les va a pasar. Nadie va a caer preso, a nadie lo van a matar. No, eso no fue lo que les dijo el Señor. Viene persecución, son momentos difíciles. No teman, sean fieles. No teman, sean fieles. No temas lo que estás por sufrir. Y les da una explicación. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y que tendréis tribulación por 10 días. Y ese énfasis con el no temer es algo que Cristo ha usado aún cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Él está hablando a sus discípulos, le está diciendo las cosas que van a venir sobre ellos, y Él les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cristo no les dijo: discípulos, despreocúpense que no le va a pasar nada. No, Él les dijo: a ustedes le van a hacer cosas. Y fue así. Pero Él dice: no teman. No teman a los que solamente pueden matar el cuerpo. Wow. No les está diciendo que no teman porque no hay peligro. El peligro persiste
El riesgo es real, el riesgo de identificarse con Jesús. Lo que me hicieron a mí, a ustedes también lo van a hacer, los van a perseguir, porque el mundo me aborrece, les dijo Cristo. O sea, cuando Cristo está instruyendo a sus discípulos, parte del entrenamiento era hacerles recordar el hecho de que a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Eso era parte del entrenamiento. Y las cosas no han cambiado. Y a los de Esmirna ciertamente les iba a suceder cosas, les iban a suceder cosas. Ya ellos estaban experimentando algo, pero experimentarían aún más. Y la razón para no temer es precisamente la identidad del Señor. Como Él es el primero y el último, como Él es el que estuvo muerto y ahora vive, por esa razón es que no hay que temer, porque nosotros tenemos garantizada nuestra vida eterna con Jesucristo. Hermanos, la naturaleza de la vida cristiana que se describe en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis en particular, no es una vida fácil y sin problemas. Nos pasa mucho que solamente vemos las cosas desde un punto de vista muy humano y se nos olvida el tipo de conflicto en el que Dios nos dice que estamos involucrados. Por eso dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Pero el diablo no se aparece, la figura es Él agarrando a algunos y llevándoselos presos. Cuando dice el texto que el diablo echará a algunos en la cárcel, es porque Él usa instrumentos humanos para hacerlo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y no creen ustedes que con una advertencia así, eso no nos debería hacer vivir con mayor cautela? O sea, que el Señor nos diga, no tenemos lucha contra carne y sangre, es contra esos ejércitos espirituales. ¿No debería eso hacernos andar con mayor circunspección, como más cuidadosos, velando más? Porque los peligros son reales. Bueno, los creyentes de Esmirna posiblemente solo estaban viendo a los judíos como sus enemigos o a los romanos. Pero Cristo les está diciendo, el diablo los echará en la cárcel. El diablo es el principal enemigo. Y ese es el conflicto del que trata el libro de Apocalipsis. El conflicto entre la serpiente antigua y el Mesías de Dios. Entre un sistema bajo el príncipe de este mundo y los hijos de Dios. Y es cierto que algunos ven al diablo hasta en la sopa, como dicen. Pero yo creo que a nosotros también nos falta ver algo del diablo donde no lo estamos viendo. Él utiliza instrumentos humanos y que pueden estar muy cerca de ti. ¿Recuerdan aquella conversación cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Y quiénes ustedes dicen que yo soy? Que Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro se sintió tan bien con ese halago que él se sintió en la postura de que ahora podía aconsejar a Jesús. Jesús empieza a hablar de que él va a ir a la cruz a morir. Y Pedro lo toma y le dice, Señor, que eso no te pase, que te libre Dios de algo así. ¿Saben de quién fue esa idea? Del diablo. Por eso le dijo, dice el texto en Mateo 16:23, pero volviéndose a él, a Pedro, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A Pedro, al mismo Pedro que había alabado por la declaración que había hecho, ahora le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Nosotros mismos podemos convertirnos en instrumentos en las manos del diablo, como fue Pedro en esta ocasión. El diablo es capaz de usar a las personas más queridas y cercanas a nosotros para hacernos actuar en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestras conciencias y en contra del bien del reino de Dios. Por eso Cristo decía, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Mateo 10:21.
Y luego dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. De manera que la directriz es: no temas, no temas. Pero una de las cosas que el diablo quiere precisamente es infundir miedo. El diablo actúa como los terroristas. Lo que quieren es promover un ambiente de terror, y no usará un método de guerra convencional, sino que en la lucha contra Dios y su ungido lo que hace es atacar a la iglesia. No puede destronar a Dios y ataca al pueblo de Dios. Él pensó que llevando a Cristo a la cruz iba a vencerle, y allí fue derrotado con el instrumento que él pensaba que iba a ganar. Entonces se hace ahora guerra de guerrillas contra los seguidores de Jesús. No es un antagonismo justificado en el sentido de que Cristo tuviera cosas que hay que denunciar porque están mal. Cristo era perfecto. Y si persiguieron al perfecto, no nos seguirán a nosotros, seguidores imperfectos de Jesús. El diablo seguirá persiguiendo a los seguidores de Jesús porque él es el diablo. Y el mundo seguirá persiguiendo a los cristianos porque el mundo sigue siendo el mundo. ¿Y quién es el diablo? El príncipe de este mundo. ¿Y qué con la declaración que dice el texto: y tendréis tribulación por 10 días? Y tendréis tribulación por 10 días. Yo creo que es una manera de expresar que esa tribulación es limitada en su duración. Esos 10 días son simbólicos. Es bueno saber que nuestras tribulaciones no son eternas, que tienen un final, que Jesús sabe cuánto durarán. Pero no solo eso, sino que tiene control de ellas. Y si hay algo que nosotros vemos en la Escritura, es que todo el mundo es un agente de Dios, por así decirlo. Que aún el diablo mismo está bajo el gobierno soberano del Señor. Y el hecho mismo de que el Señor les anuncie lo que les venía encima es una muestra de que Él es soberano de todo. Él sabía lo que iba a venir, incluyendo nuestras pruebas y tribulaciones. Cristo es soberano. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, esto es lo que va a pasar: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y el libro de Job presenta esa soberanía divina de una forma memorable, especialmente en los primeros 2 capítulos y en los capítulos finales del libro, que revela un principio que está en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 17:17: Dios ha puesto en sus corazones, en los reyes de este mundo, ejecutar su propósito, y den a su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. O sea, dije, lo que los reyes de este mundo están haciendo es ejecutando los propósitos de Dios. Hermanos, no importa lo larga y lo intensa que sea una aflicción o una persecución, la eternidad pondrá las cosas realmente en perspectiva. Por eso Pablo decía que yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Eso es como comparar mango y piña, son dos cosas completamente diferentes. O como él dice en 2 Corintios 4, esta leve tribulación momentánea nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque no vivimos por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, que son eternas. Siempre habrá, hermanos, si hay 10 días de tribulación, siempre habrá un 11º día en el que Dios librará a su pueblo. Si no es aquí en esta vida, será en la eternidad. Y debemos anticipar ese día con gozo. Pero no solamente está la prescripción de no temas, no temas. La segunda descripción que él da es: sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Cristo reclama fidelidad. Y el tipo de fidelidad que él exige es hasta la muerte. Sé fiel. ¿Qué tan fiel? Hasta la muerte. Para Jesús es más importante ser fieles a Él que estar vivos. ¿Lo vieron? Para Jesús es más importante ser fieles a Él que estar vivos. Por eso decía alguien en los 1700: tengo más miedo de hacer lo incorrecto que de morir. Philip Doddridge. Tengo más miedo de hacer lo incorrecto
que de morir. Para algunos en la iglesia, la persecución iba a significar la muerte. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Recuerdan? No temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. La fidelidad no contempla la grandeza o pequeñez de aquello en lo que uno tiene que ser fiel, sino que contempla la grandeza del Dios al que tenemos que ser fiel. Dios merece que seamos fieles a Él. Cristo merece que seamos fieles a Él. Me llama la atención cuando Cristo habla en Mateo capítulo 5 acerca de su ley. Hablando de los mandamientos, Él dice: no penséis que yo he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es algo serio. Y una de las cosas que dice es: cuidado si tú estás comparando mandamientos, es decir, este es más importante, este es secundario. Él dice: el punto no es si es más importante o secundario, es el Dios que lo dio. Por eso él decía: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuál es el estándar de fidelidad que tú aplicas a los demás? O aún hasta los objetos que tú usas. ¿Qué tú dirías de tu carro? ¿Es un carro confiable si enciende una vez de cada 3 veces que tú tratas? ¿Es confiable ese carro? ¿O qué tú dirías del repartidor de periódicos? ¿Es confiable si solamente reparte el periódico los lunes y los jueves? Bueno, es confiable los lunes, sin duda. ¿Qué tú dirías de tu empleado? Es confiable y es leal si él deja de ir al trabajo sin ninguna justificación. ¿Te consideraría el banco un cliente fiel si tú dejas de pagar un par de cuotas al año? De 12.10, es un promedio bueno. A juzgar por el estándar que tú mismo tienes, ¿eres tú un discípulo fiel de Jesucristo? Porque esperamos fidelidad y confiabilidad de las cosas y de los demás. Jesús la quiere de nosotros. Y la verdadera pregunta no es si tú te consideras fiel, sino si Jesús te considera un discípulo fiel y confiable. Si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles cuando las grandes demandas lleguen a nuestras vidas. La gran comisión no dice: id y haced voluntarios que me sirvan cuando ellos quieran y se sientan con el deseo de hacerlo. No, él dice: haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Todo lo que os he mandado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa muerte no significa el final. Hay algo más luego, y es tan real que habla de vida, corona de la vida. Las prisiones y el martirio son temporales. Esa muerte no viene a ser otra cosa que una entrada a la verdadera vida. Por eso Cristo mismo nos dejó el ejemplo en Hebreos capítulo 12, cuando dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, oye lo que está diciendo allí: si tenemos que llegar al punto de derramar sangre luchando contra el pecado, que sea hasta que derramemos sangre, en imitación de lo que Jesús hizo por nosotros. Wow. En otras palabras, como decimos, ejemplos han habido. El ejemplo que el Señor Jesús nos dejó es muy claro de qué tipo de fidelidad el Señor espera de su pueblo.
Santiago, el hermano del Señor, también habló de la corona de la vida. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Uno de los grandes ejemplos de fidelidad ante la persecución y ante la muerte, es el ejemplo que tenemos en la historia, precisamente en Policarpo, obispo de Esmirna. Fue denunciado por sus enemigos judíos y martirizado el sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Una ciudad abarrotada por los juegos atléticos que se estaban llevando a cabo. Era sábado, día que los judíos no estaban supuestos a llevar carga, pero si esa carga era para la madera que iba a consumir a Policarpo en el fuego, ellos no tuvieron ningún reparo en hacerlo. Y esto es lo que se narra que ocurrió. Él fue acusado, denunciado, obviamente falsamente. Dice, el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Y él dijo, 86 años he servido a Cristo, le contestó Policarpo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó, tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio venidero y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Wow, un anciano convencido, creyendo, sin temor y dedicado a ser fiel a Cristo hasta la muerte. Alguien expresó una gran verdad cuando dijo que vale la pena morir por Jesús, y que si vale la pena morir por Jesús, vale la pena vivir por Jesús. Oh, que el Señor nos conceda vivir para su gloria, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio de ese Cristo la salvará. Porque como dice el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Y el mismo libro de Apocalipsis, cuando describe en Apocalipsis 12 aquellos victoriosos que llegarán a la gloria, dice, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Qué tanto amas tu vida? ¿Y qué tanto amas a Cristo? Y esto nos lleva a la promesa del vencedor del versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es lo que tú debes temer, la muerte segunda, no la muerte primera. La muerte primera no puede quitar lo que recibiremos en la gloria. Esto es algo que tiene que ser oído por todos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es digno de ser escuchado con atención, con suprema atención. No importa la época, no importa el lugar, el mensaje de Esmirna también es para nosotros, es para ti y para mí. Hoy, para ti y para mí. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrir daño de la muerte segunda, recibir la corona de la vida, comer del árbol de la vida que estudiábamos la semana pasada, son maneras distintas de subrayar lo mismo, el glorioso destino de los hijos de Dios. Y Apocalipsis nos dice en los capítulos 20 y 21 qué es la muerte segunda, y dice que es el lago que arde con fuego y azufre. Dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 20, versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Dónde es que Cristo quiere que pongamos la vida? ¿En este mundo o en la eternidad?
Está diciendo, el que venza no pasará por la segunda muerte. Eso debe ser un estímulo. Viene el día cuando se sabrá más allá de toda duda quién es vencedor, quién es derrotado y qué ocurrirá con cada uno de nosotros. ¿Qué ocurrirá contigo? ¿Qué pasará contigo? Sigue perseverando, sigue corriendo, sigue en la batalla, porque el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de un texto como este? Bueno, hermanos, yo creo que el Señor quiere que reaccionemos ante la persecución y en las tribulaciones de una manera muy diferente a la reacción de los incrédulos. El Señor estaba preparando esta iglesia para lo que venía. Quiere el Señor prepararnos a nosotros para lo que el Señor tenga por delante para nosotros.